El 6 de septiembre de 1930, irrumpe en la Argentina el poder militar. A partir de esta fecha, los militares no abandonarán su posición de poder, condicionando a los diferentes gobiernos civiles y transformándose en el brazo armado de los sectores que jamás podrían llegar al gobierno por el voto popular. El general José Félix Uriburu es el jefe de este primer golpe y se rodea de figuras del nacionalismo católico y de las familias tradicionales para formar su equipo de gobierno. Uriburu quiere instalar en nuestro país un régimen corporativo similar al fascista, pero fracasa ante la oposición de la oligarquía, que prefería instalar una democracia fraudulenta con represión a la oposición. El general von Pepe, como lo llamaban por sus simpatías por los militares alemanes, crea una sección especial en la policía, destinada a perseguir a los dirigentes gremiales y a los opositores en general. El comisario Leopoldo Lugones, mucho menos poético que su padre, introduce el uso de la picana eléctrica en los interrogatorios, un invento argentino. Se decreta la pena de muerte y hay varios fusilados. Entre ellos, destaca la figura del anarquista italiano Severino Di Giovanni, autor de varios atentados y asaltos con fines políticos, fusilado en febrero de 1931. Uriburu estaba tan convencido de que hacía las cosas bien, que decidió convocar a elecciones en la provincia de Buenos Aires. Era hora de que el pueblo le demostrara su apoyo. La corriente enérgica y pura que viene con vosotros significa renovación y juventud, paz y progreso, orden y jerarquía de valores en vuestra vida pública intoxicada. El fracaso fue rotundo. Ganaron los radicales. El general decidió, acorde con sus principios, anular las elecciones e intervenir la provincia. A partir de entonces, el fraude electoral se transformaría en el instrumento indispensable para la continuidad del régimen. Ante el fracaso de Uriburu, aparece la figura de recambio, el general Agustín P. Justo, quien junto a Julio A. Roca Hijo integrará la fórmula presidencial para las fraudulentas elecciones de noviembre de 1931. No hubo sorpresas y Justo asumió la presidencia en febrero de 1932. El general y su vicepresidente representaban fielmente las aspiraciones de la oligarquía criolla y las necesidades del Imperio Británico en una época de crisis mundial. No parecían preocuparse por la miseria, la desocupación y el hambre en un país considerado entre los primeros productores de alimentos del mundo. Los países centrales trasladaron los efectos de la crisis hacia los países periféricos como la Argentina. Ellos fijaban los precios de nuestros productos y decidieron bajarlos considerablemente. Los pequeños productores se arruinaron y tuvieron que dejar el campo. En la ciudad empezaban a aparecer las industrias, no como producto de un plan industrial, sino como una respuesta a la falta de divisas para comprar los productos importados. Va naciendo así la industrialización para sustituir a las importaciones. Serán estas fábricas las que comiencen a demandar mano de obra y a ellas se dirigirán los miles que llegan desesperados desde el campo. Nadie quería a los recién llegados. Los llamaban cabecitas negras, aluvión zoológico. Las clases medias y altas se horrorizaban por tener que compartir una ciudad que antes parecía pertenecerles. Los gobiernos conservadores no encararon ningún tipo de política social ni de vivienda, y así, ante el desamparo, irán apareciendo las primeras villas miserias, como la llamada Villa Desocupación de Retiro.
Al gobierno sí le preocupaba, en cambio, un hecho ocurrido en Ottawa, Canadá, en 1932. Allí, ante la crisis, Inglaterra se reúne con sus colonias y excolonias para reorganizar su comercio exterior. El Reino Unido decide adquirir los productos que antes compraba a la Argentina en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En los sectores ganaderos exportadores argentinos hay un gran desconcierto. La metrópolis los había abandonado. El gobierno de Justo, fiel representante de los sectores ganaderos exportadores, envió a Londres al vicepresidente Julio A. Roca Hijo para tratar de llegar a algún acuerdo. Hubo una cena de recepción donde Roca dijo sin ruborizarse que la Argentina era desde el punto de vista económico una parte integrante del Imperio Británico. Otro miembro de la delegación, director de los ferrocarriles ingleses en Argentina, no se quedó atrás, diciendo a su turno que la Argentina es una de las joyas más preciadas de su graciosa majestad. Finalmente, se firmó un tratado con el ministro de Comercio británico, Sir Walter Runciman. Por el pacto Roca-Runciman, Inglaterra solo se comprometía a seguir comprando carnes argentinas siempre y cuando su precio fuera menor al de los demás proveedores. En cambio, la Argentina aceptó concesiones lindantes con la deshonra. Liberó los impuestos que pesaban sobre los productos ingleses y se comprometió a no permitir la instalación de frigoríficos argentinos. Se creó el Banco Central de la República Argentina, con funciones tan importantes como la emisión monetaria y la regulación de la tasa de interés, en cuyo directorio había una importante presencia de funcionarios ingleses. Finalmente, se le otorgó el monopolio de los transportes de la capital a una corporación inglesa. El gobierno del general Justo, a través de su ministro Federico Pinedo, intervino en la economía. Creó las juntas reguladoras destinadas a favorecer la producción, pero orientadas en beneficio de los grandes productores agropecuarios. La intervención del Estado se limitaba a resguardar con fondos públicos los intereses privados de los grandes grupos económicos. Este manejo discrecional del presupuesto por parte del gobierno fomentó la corrupción y los negociados, grandes protagonistas de esta década infame. Cada día parecía descubrirse un nuevo escándalo, llegándose al extremo de sobornar a los niños cantores de la lotería para que cambiaran el premio mayor de Navidad. La mayoría de los negociados tenían su origen en el gobierno y sus funcionarios. Uno de los más famosos fue el de las carnes, denunciado en el Senado por el demócrata progresista Lisandro de la Torre. El senador santafesino denunció por fraude y evasión impositiva al frigorífico Anglo. Aportó pruebas que comprometían directamente a dos ministros de Justo, Pinedo de Economía y Daó de Hacienda. De la Torre probó cómo se ocultaba información contable en cajas selladas por el Ministerio de Hacienda y demostró hasta dónde llegaba la impunidad de los frigoríficos ingleses tras la firma del pacto Roca-Runciman. Las denuncias hicieron evidentes las conexiones del gobierno con otros negociados. El nivel de las discusiones en el Senado fue subiendo de tono hasta que se decidió hacer callar a De la Torre. Un matón del Partido Conservador atentó contra la vida del senador, matando a su amigo y compañero de bancada Enzo Bordavere. Se dio por terminado el debate. ¿Quién podría oponerse al gobierno? El radicalismo, principal partido de oposición, estaba inmerso en una profunda crisis. Tras la muerte de su caudillo Hipólito Yrigoyen en 1933, Alvear asumió la conducción partidaria.
mantendrá solo por 2 años el mandato irigoyenista de no participar en elecciones fraudulentas. En 1935, el radicalismo, al volver a la lucha electoral, se integra al sistema legitimándolo, llegando a involucrarse algunos de sus hombres en casos de corrupción. Un sector radical se separa del partido y crea la Fuerza Orientadora Radical de la Juventud Argentina, Forja, que a través de figuras como Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jaureche harán importantes aportes al estudio de la sociedad argentina desde una óptica antiimperialista y popular, denunciando la corrupción y los negociados de la década infame. El Partido Socialista contaba con una presencia parlamentaria importante, producto de la abstención radical. Cumplió un valioso papel de denuncia del régimen y trató de concretar la sanción de leyes laborales de avanzada. Figuras como la de Alfredo Palacios dejaron su huella en la historia parlamentaria argentina. Siguiendo las modas políticas mundiales, las clases dirigentes argentinas empezaron a prestar atención a los nacionalismos totalitarios de corte fascista. Algunos retomaron la vieja idea de que el pueblo no sabía votar y que entonces era mejor que no votara. Muchos antiguos liberales fueron girando hacia la derecha, leyendo a autores como Julio Irasusta, que pedían a la oligarquía que se regenerase para poder cumplir su rol histórico de conducir el país ante el supuesto fracaso de la democracia. El gobierno de Justo, si bien no simpatizaba con el fascismo ni con el nacionalismo católico, toleró y tuvo especial cuidado en asegurarles un lugar en la vida política nacional. Veía en estos sectores un contrapeso frente al movimiento obrero y a los partidos políticos democráticos. Esto explica cómo un fascista confeso, como el conservador Manuel Fresco, fue designado gobernador de la provincia de Buenos Aires, elecciones fraudulentas mediante, en 1936. Durante sus 4 años de gobierno, Fresco, quien ostentaba en su despacho los retratos de Hitler y Mussolini, desarrolló un proyecto de corte fascista en el primer estado argentino. Su estilo de ejercer el poder fue una combinación de represión y demagogia. Algunos lo definieron con el curioso nombre de conservadurismo popular. Fresco fue uno de los primeros en entender dentro de los grupos dirigentes que no convenía seguir ignorando los padecimientos de la clase trabajadora porque podía convertirse en una peligrosa amenaza para el sistema. Negoció con los sindicatos provinciales más dialoguistas, novedosos convenios laborales y organizó en los comités conservadores redes de beneficencia que entregaban comida y ropa a cambio de afiliación y votos. En esta época de desengaño político y crisis moral, la Iglesia Católica aumentó su influencia. La masiva concurrencia a las sesiones del Congreso Eucarístico Mundial, reunido en Buenos Aires en 1934, confirmó que la Iglesia aparecía como un elemento aglutinante para los descontentos y como una garantía de continuidad del sistema para las clases dominantes. Ante las elecciones de 1938, el oficialismo consagró la fórmula Ortiz-Castillo. Pese a ser elegido gracias al fraude electoral, el presidente Ortiz trató de eliminarlo. La voluntad general de que sea respetado el resultado del sufragio para alcanzar esa soberanía que solo corresponde al pueblo. Su paso más audaz fue la intervención a la provincia de Buenos Aires en 1940, tras unas tramposas elecciones. Esta actitud del ex radical Ortiz obedecía, además de a su buena voluntad, a la tranquilidad que le daba a la clase dominante el tener como oposición a un radicalismo domesticado y a una izquierda poco significativa en términos electorales.
Ortiz debió enfrentar la difícil decisión sobre cuál sería la actitud de la Argentina frente al inicio de la Segunda Guerra Mundial. La situación interna era complicada. Dentro de las Fuerzas Armadas, la oficialidad estaba dividida entre partidarios del eje nazifascista y aliadófilos. Los partidos políticos de la oposición apoyaban en bloque a los aliados. Gran Bretaña, por su parte, sugería la neutralidad argentina. Al gobierno de Su Majestad le convenía mucho más una Argentina proveedora de alimentos que una aliada de escasa importancia militar. Siendo neutral, la Argentina podría abastecer a Inglaterra sin trabas y sus barcos no serían atacados. Estados Unidos no pensaba lo mismo. Si bien los norteamericanos serán neutrales hasta fines de 1941, desde comienzos del conflicto presionarán a nuestro país para que declare la guerra al eje. El propósito era que nuestros productos no compitieran con los suyos y asegurarse de esa manera el monopolio del mercado europeo. La Argentina, respaldada por Gran Bretaña, se mantuvo neutral. Hacia 1940, el ministro de Hacienda Federico Pinedo lanzó un programa de reactivación de la economía nacional. El Plan Pinedo, como se lo conoció, proponía que el Estado comprara los excedentes agrícolas que no encontraban ubicación en el mercado externo y estimulara la producción industrial exportable. El plan contemplaba un amplio programa de construcción de viviendas populares. Proponía acuerdos comerciales con Estados Unidos y Brasil y el establecimiento de una zona de libre comercio que incluyese a toda América. Este proyecto sonó demasiado audaz o impracticable al bloque de poder dominante y terminó siendo rechazado por las presiones de los sectores agroexportadores. En 1942, Ortiz, gravemente enfermo, debió delegar el mando en su vicepresidente. Castillo, de origen conservador, retomó las prácticas del fraude y la corrupción. Para ese entonces se había constituido una alianza política para terminar con el fraude, la Unión Democrática, que presentaba como partido central al Radical, rodeado de los partidos Demócrata Progresista, Socialista y Comunista. En su plataforma anunciaba su propósito de garantizar la libertad de pensamiento y de reunión y el respeto por los derechos sindicales, junto a la solidaridad activa con los pueblos en lucha contra la agresión nazifascista. Parecía seguro que, de no mediar el fraude, la Unión Democrática se impondría. Los nacionalistas temían los efectos de este triunfo, el alineamiento de la Argentina con los aliados y la continuación de las políticas liberales de subordinación económica. Por otro lado, la posible presencia de socialistas y comunistas en el Parlamento resultaba para los nacionalistas impensable y, por supuesto, intolerable. Entre fines del 42 y principios del 43, mueren tres de las grandes figuras políticas de la época. Agustín P. Justo, el caudillo político-militar que había tomado posición en el año 42 a favor de los aliados. Su muerte dejó un vacío político y sin contención a los sectores más nacionalistas del ejército. Alvear, que deja al radicalismo sin liderazgo. Finalmente, con la muerte de Julio Arroca hijo, desaparece una figura que jugaba un papel importante en cualquier andamiaje de coalición política. El ejército sin el control ideológico liberal que le daba Justo, los conservadores sin liderazgo, el radicalismo sin liderazgo. En ese contexto, el ejército y la guerra pasan a tener un protagonismo político excepcional. En el país se fue creando un clima tenso, agravado por la proximidad de las elecciones. En las Fuerzas Armadas había mucha preocupación.
los militares percibían que al gobierno le costaba mantener la neutralidad y que se inclinaba por un candidato a sucesor favorable a los aliados, el estanciero salteño Robustiano Patrón Costas, un peso pesado de la oligarquía norteña. También preocupaba al ejército la creciente actividad sindical de signo izquierdista y la posible influencia de esas ideas en el país. El ambiente parecía propicio para las conspiraciones. Así lo entendieron los militares del GOU, Grupo de Oficiales Unidos, una logia que fue creciendo en influencia dentro de las filas castrenses tras la muerte del general Justo. Sus miembros no ocultaban su admiración por el nazifascismo y se declaraban partidarios de la neutralidad, anticomunistas, pero contrarios al fraude electoral. Finalmente, el GOU se decidió a actuar el 4 de junio de 1943, derrocando al presidente Castillo. En las calles de Buenos Aires hubo festejos y algunos manifestantes quemaron tranvías y ómnibus en repudio al monopolio inglés en el que veían un símbolo del régimen depuesto. Tras unos días de confusión, asumirá la presidencia el general Pedro Pablo Ramírez. Las primeras medidas del gobierno militar no dejaron lugar a dudas sobre su orientación ideológica. Se decretó la educación religiosa obligatoria en las escuelas estatales. Fueron expulsados de las universidades los docentes que no hicieran una explícita adhesión al culto católico y se llegó al absurdo de prohibir el uso del lunfardo en los tangos. En el campo internacional, el gobierno mantuvo la neutralidad y se decidió a aprovechar la situación económica mundial que favorecía a nuestro país. Dentro del rígido esquema conservador planteado por el gobierno, había, sin embargo, una figura que, compartiendo los postulados del nacionalismo católico, demostró tener una visión política original.